Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, ay Dios mío, está que arde en el mundo de las telenovelas turcas y que sé que les va a encantar. Ya saben, aquí en el canal, nos encanta el chismecito, las noticias de farándula, y sobre todo, todo lo relacionado con las estrellas que nos hacen suspirar frente a la pantalla. Y hoy, tenemos un plato fuerte, un bombazo que no se pueden perder, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. El título lo dice todo, Demet Özdemir deja a Can Yaman la oferta que podría cambiarlo todo. Intrigante, ¿verdad? Pues abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en un drama digno de una telenovela turca de esas que nos atrapan desde el primer capítulo. Vamos a hablar de la supuesta oferta que Demet Özdemir, la mismísima Sanemde Erkencikus, le habría hecho a Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón en la misma serie y en otras producciones como Dolunay. ¿Y qué es esta oferta? ¿Qué podría cambiarlo todo? ¿De qué se trata todo este embrollo? Pero antes de empezar a desmenuzar esta bomba, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o incluso si ya me acompañan desde hace tiempo, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresquito, como este, y a mantenernos al día con las últimas noticias de sus artistas favoritos. No se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y así estén siempre informados. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Primero que nada, vamos a poner un poquito de contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta pareja. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador en español. Y madre mía, la química entre ellos era innegable. Literalmente la pantalla ardía cada vez que compartían escena. Los fans se enamoraron por completo de la pareja, y no tardaron en soñar con que esa chispa que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Hubo rumores, especulaciones, fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de un romance fuera del set. Y claro, eso hizo que la serie y la fama de ambos actores explotara a nivel mundial. Pero como sucede muchas veces en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la evidente conexión, al parecer, la relación entre Demet y Can nunca pasó de la amistad, o al menos, eso es lo que siempre han mantenido. Sin embargo, el impacto que tuvieron juntos fue tan grande que cualquier noticia relacionada con ellos, aunque sea indirecta, genera un revuelo tremendo en las redes sociales y entre sus seguidores. Y aquí es donde entramos en la supuesta oferta que Demet le habría hecho a Can. Según varios medios y rumores que circulan por internet, Demet, que actualmente está en un momento muy bueno de su carrera, con proyectos exitosos y una imagen sólida, habría propuesto a Can, nada más y nada menos, que volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Después de años de no compartir set, Demet habría contactado a Can para ofrecerle protagonizar una nueva serie o película. ¿Pero por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto podría cambiarlo todo? Pues bien, hay varios factores que hacen que esta propuesta sea crucial. En primer lugar, la reunión de Demet y Can, como ya mencionamos, sería un evento de gran magnitud. Los fans de Erkencikus estarían enloquecidos de alegría y las expectativas serían altísimas. Esto, por supuesto, se traduciría en un gran éxito para el proyecto, tanto en términos de audiencia como de impacto mediático. En segundo lugar, esta propuesta podría ser un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. Recordemos que Can ha tenido algunos proyectos fuera de Turquía, como Viola come il mare, una serie italiana, pero no todos han tenido el éxito esperado. Volver a trabajar con Demet y en un proyecto de gran envergadura podría ayudar a relanzar su carrera, a recuperar el cariño del público y a demostrar que sigue siendo uno de los actores más importantes del panorama turco. Pero, ¿qué tipo de oferta habría hecho Demet? Los detalles concretos son escasos y, por supuesto, esto es información basada en rumores y especulaciones. Sin embargo, se habla de una posible serie dramática o incluso de una película romántica. La elección del género sería importante, ya que podría determinar el tipo de relación que tendrían sus personajes y, por ende, el nivel de química y conexión que mostrarían en pantalla. Otro aspecto a considerar es la actitud de Can Yaman ante esta propuesta. ¿La habrá aceptado? ¿La estará considerando? ¿O la habrá rechazado? En principio se sabe que Can es un actor que suele ser muy exigente con los proyectos que elige.
Busca papeles que le representen un desafío y que le permitan crecer profesionalmente. Por lo tanto, no es seguro que acepte la oferta solo por la popularidad de la pareja. Deberá evaluar el guión, el equipo de producción, y otros factores importantes. Además, hay que tener en cuenta la relación actual entre Demet y Can. ¿Siguen siendo amigos? ¿Han mantenido el contacto? ¿O la relación entre ellos es más distante? Estas interrogantes son claves, ya que podrían influir en la decisión de Can. Trabajar juntos nuevamente después de tanto tiempo podría ser un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que la madurez profesional y personal puede superar cualquier obstáculo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se especula que esta oferta no solo involucra a Demet y Can. Al parecer, detrás de este proyecto habría importantes productoras y canales de televisión, lo que garantizaría una gran inversión y un amplio alcance. Esto significa que la propuesta no solo sería atractiva para los actores, sino que también podría ser un proyecto de gran calidad y proyección internacional. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta oferta para las carreras de ambos? Para Demet significaría consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, podría abrirle las puertas a nuevos proyectos y a colaboraciones con otros actores y directores de renombre. Para Can, como ya mencionamos, representaría una oportunidad de relanzar su carrera y de demostrar que sigue siendo un actor relevante y con un gran potencial. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasará con esta supuesta oferta? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Por ahora, todo son rumores y especulaciones. Sin embargo, lo cierto es que la sola posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo en la pantalla ha generado una gran expectativa. Los fans están ansiosos por saber la verdad y por ver si este sueño se hará realidad. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas son muy comunes. Por eso es fundamental tomar esta información con cautela y esperar a que los propios actores o sus representantes confirmen o desmientan la noticia. Sin embargo, la expectación es real, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo es algo que muchos fans anhelan. Pero mientras esperamos a que se haga oficial, podemos especular, soñar y, sobre todo, disfrutar del entusiasmo que esta noticia ha generado. Porque al final del día, lo que más nos gusta es ver a nuestros artistas favoritos triunfar y ser felices, ¿verdad? Entonces, para resumir, hemos hablado de la supuesta oferta que Demet Özdemir le habría hecho a Can Yaman. Una oferta que podría cambiar el curso de sus carreras y que, sin duda, sería un evento televisivo de gran magnitud. Hemos analizado los factores que hacen que esta propuesta sea tan importante, las posibles implicaciones y las expectativas que ha generado entre los fans. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman aceptará la oferta? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Qué esperan de este posible proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se corten. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantenernos al día con las últimas noticias de sus estrellas favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.